Resumen: apoptosis, mecanismo de muerte celular regulado que sirve para eliminar las células indeseadas e irreparablemente dañadas con la menor reacción posible del huésped, caracterizada por degradación enzimática de las proteínas y del ADN, comenzada por caspasas y reconocimiento y eliminación de las células muertas por los fagocitos, comenzada por dos vías principales. La vía mitocondrial intrínseca es desencadenada por la pérdida de señales de supervivencia, daño del ADN y acumulación de proteínas mal plegadas, estrés del retículo endoplásmico. Asociación con fuga de proteínas proapoptóticas a partir de la membrana mitocondrial y el citoplasma, en donde desencadena la activación de caspasas, inhibida por los miembros antiapoptóticos de la familia BCL, que son inducidos por las señales de supervivencia, incluidos los factores de crecimiento. La vía de receptores de muerte extrínseca es responsable de la eliminación de linfocitos autorreactivos y daño por linfocitos T citotóxicos. Se inicia por el compromiso de los receptores de muerte, miembros de la familia de TNF, por ligandos en las células adyacentes. Esta descripción de la apoptosis concluye la descripción de la lesión celular y de la muerte celular. Estos procesos son la causa originaria de muchas enfermedades comunes. Para finalizar este capítulo se incluyen unas breves consideraciones de otros tres procesos: la acumulación intracelular de diversas sustancias y la acumulación extracelular de calcio, ambos asociados con frecuencia con lesión celular, y el envejecimiento celular. Acumulaciones intracelulares. Bajo ciertas circunstancias la célula puede cambiar cantidades anormales de diversas sustancias que pueden ser inocuas o asociarse con diversos grados de lesión. La sustancia puede localizarse en el citoplasma, en el interior de las organelas, típicamente en lisosomas, o en el núcleo, y puede ser sintetizada por las células afectadas o producida en otra parte. Hay tres vías principales de acumulación intracelular anormal. Se produce una sustancia normal a una velocidad normal o aumentada, pero la velocidad metabólica es inadecuada para eliminarla. Un ejemplo de este tipo de proceso es el cambio graso en el hígado. Una sustancia endógena normal o anormal se acumula debido a defectos genéticos adquiridos en su plegamiento, empaquetado, transporte o secreción. Las mutaciones que causan un plegamiento y transporte defectuosos pueden llevar a acumulación de proteínas, por ejemplo, deficiencia en antitripsina alfa 1. Un defecto hereditario en una enzima puede dar lugar a incapacidad para degradar un metabolito. Los trastornos resultantes reciben la denominación de tesaurismosis. Se deposita y acumula una sustancia exógena anormal porque la célula no tiene el mecanismo enzimático para degradar dicha sustancia ni la capacidad para transportarla a otros sitios. Las acumulaciones de partículas de carbón de sílice son los ejemplos de esta alteración. Mecanismos de acumulación intracelular. Metabolismo anormal. La célula normal y la acumulación de grasa en el hígado graso. Vamos a ver qué tipo de tejido, de qué tipo de sustancias son estas inclusiones. Mecanismo de la acumulación. El metabolismo anormal, como en el cambio graso en el hígado. Dos mutaciones que causan alteraciones en el plegamiento y el transporte de proteínas, de modo que se acumulan moléculas defectuosas en el interior de la célula. Por ejemplo, aquí vemos mutación de proteínas, defecto en el plegamiento y transporte de proteínas, acumulación de proteínas anormales, deficiencia de enzimas críticas responsables de la degradación de ciertos compuestos que causan la acumulación de sustratos en los lisosomas, como la tesaurismosis lisosómicas. Sustrato de complejos, enzima y productos solubles en la normal, pero aquí el sustrato de complejos no tiene enzima y por lo tanto tesaurismosis lisosómica, acumulación de materiales endógenos por ausencia de enzima. Y 4, ingestión. 4, incapacidad para degradar las partículas fagocitadas, como en la acumulación del pigmento de carbón. Ingestión de materiales indigeribles. Normalmente son digeridas, pero acumulación de materiales exógenos.
Entonces estábamos en acumulaciones intracelulares. Cambio graso, esteatosis. El término cambio graso hace referencia a cualquier acumulación anormal de triglicéridos en el interior de las células parenquimatosas. Lo más frecuente es observarlo en el hígado, dado que este órgano es el principal implicado en el metabolismo de las grasas, pero puede darse también en el corazón, músculo esquelético, riñón y otros órganos. La esteatosis puede estar causada por toxinas, malnutrición proteica, diabetes mellitus, obesidad y anoxia. El abuso de alcohol y la diabetes asociada con obesidad son las causas más comunes de cambio graso, hígado graso, en el hígado en las naciones industrializadas. Los ácidos grasos libres del tejido adiposo o del alimento ingerido son normalmente transportados a los hepatocitos, en donde son esterificados a triglicéridos, convertidos a colesterol o fosfolípidos, u oxidados a cuerpos cetónicos. Algunos ácidos grasos libres son también sintetizados a partir del acetato dentro de los hepatocitos. La salida de triglicéridos de los hepatocitos requiere la formación de complejos con apoproteínas para formar lipoproteína, que son capaces de entrar en la circulación. Una acumulación excesiva de triglicéridos puede ser la consecuencia de defectos en cualquier etapa, desde la entrada de los ácidos grasos hasta la salida de las lipoproteínas, explicando así la ocurrencia del hígado graso después de diversos ataques hepáticos. Las hepatotoxinas, por ejemplo alcohol, alteran la función mitocondrial y del retículo endoplásmico e inhiben la oxidación de ácidos grasos. El tetracloruro de carbono y la malnutrición proteica disminuyen la síntesis de apoproteínas. La anoxia inhibe la oxidación de los ácidos grasos y la inanición aumenta la movilización de ácidos grasos de los depósitos periféricos. La significación del cambio hepático depende de la causa e intensidad de la acumulación. Cuando es ligera puede no tener efectos sobre la función celular. Un cambio graso más intenso puede de modo transitorio alterar la función celular, pero a menos que algún proceso intracelular vital esté irreversiblemente alterado, por ejemplo intoxicación por tetracloruro de carbono, el cambio graso es reversible. En la forma grave, el cambio graso puede preceder a la muerte celular y puede ser una lesión temprana en una hepatopatía grave denominada esteatohepatitis no alcohólica. Morfología. En cualquier localización, la acumulación grasa se muestra en forma de vacuolas transparentes dentro de las células parenquimatosas. Se requieren técnicas de tinción especiales para distinguir la grasa del agua intracelular o del glucógeno, que pueden producir también vacuolas transparentes, pero tienen una significación diferente. Para identificar la grasa microscópicamente, los tejidos han de ser procesados para ser seccionados sin los solventes utilizados típicamente en la preparación de muestras. Por consiguiente, las porciones tisulares son generalmente congeladas para permitir el corte de secciones finas para el examen histológico. La grasa se identifica a continuación por tinción con Sudan 4 u Oil Red O, que tiñe la grasa de color rojo a naranja. Se puede identificar el glucógeno por tinción para polisacáridos utilizando el ácido periódico de Schiff, que tiñe el glucógeno de rojo y violeta. Si las vacuolas no se tiñen para grasa o glucógeno, presumiblemente están compuestas principalmente de agua. El cambio graso se observa muy comúnmente en el hígado y en el corazón. Un cambio graso ligero en el hígado puede no afectar su aspecto macroscópico al incrementar la acumulación. El órgano aumenta de volumen y progresivamente se vuelve amarillo hasta que, en casos extremos, puede pesar de 3 a 6 kilogramos, 1.5 a 3 veces el peso normal, y tener un aspecto de color amarillo brillante, blando y graso. Se observa un cambio graso temprano por microscopía óptica en forma de pequeñas vacuolas grasas en el citoplasma alrededor del núcleo. En estadios posteriores, las vacuolas se fusionan para crear espacios vacíos que desplazan el núcleo a la periferia celular. En ocasiones, las células contiguas se rompen y los glóbulos grasos encerrados se unen para producir los denominados quistes grasos. En el corazón, el lípido se encuentra en forma de pequeñas gotitas que se dan en forma de uno de dos patrones: una hipoxia moderada prolongada, como la anemia grave. En la anemia grave da lugar a depósitos de grasa intracelulares focales, creando unas bandas macroscópicas de miocardio de color amarillo que se alternan con bandas de un corazón afectado más oscuras, de color rojo pardo o efecto atigrado. El otro patrón del cambio graso está producido por una hipoxia más profunda o por algunas formas de elección tóxica, por ejemplo difteria.
y muestra unos miocitos afectados de modo más uniforme. Colesterol y estrés de colesterol. El metabolismo celular del colesterol se halla regulado de modo muy ajustado para asegurar una síntesis de la membrana celular normal, sin acumulación intracelular significativa. No obstante, las células fagocíticas pueden llegar a estar sobrecargadas de lípidos, como triglicéridos, colesterol y estrés de colesterol, en diversos procesos patológicos. Los macrófagos en contacto con el resto de lípidos de las células necróticas o formas anormales, por ejemplo oxidadas de lipoproteínas, pueden llegar a estar atestados con lípido fagocitado. Estos macrófagos pueden hallarse repletos de vacuolas de lípidos diminutas unidas a la membrana, impartiendo un aspecto espumoso a su citoplasma, células espumosas. En la aterosclerosis, las células musculares lisas y los macrófagos se hallan repletos de vacuolas lípidas compuestas de colesterol y de estrés de colesterol. Confieren a las placas ateroscleróticas su color amarillo característico y contribuyen a la patogenia de la lesión. En los síndromes hiperlipémicos hereditarios se adquiere los macrófagos acumulan colesterol intracelular cuando están presentes en el tejido conjuntivo subepitelial de la piel o de los tendones. Las agrupaciones de estos macrófagos espumosos forman masas denominadas xantomas. Proteínas. Las acumulaciones de proteínas morfológicamente visibles son mucho menos comunes que las acumulaciones de lípidos. Pueden producirse porque se presentan excesos a las células o porque las células sintetizan cantidades excesivas. En el riñón, por ejemplo, cantidades mínimas de albúmina filtrada a través del glomérulo son reabsorbidas normalmente por pinocitosis en los túbulos contorneados proximales. No obstante, en los trastornos con importante fuga de proteínas a través del filtro glomerular, por ejemplo síndrome nefrótico, hay una reabsorción muy superior de proteínas. Las vesículas pinocíticas que contienen estas proteínas se fusionan con los lisosomas, lo que da lugar al aspecto histológico de gotitas citoplásmicas y alinas de color rosa. El proceso es reversible. Si se da la proteinuria, las gotitas de proteínas son metabolizadas y desaparecen. Otro ejemplo es la acusada acumulación de inmunoglobulinas recién sintetizadas que puede producirse en el retículo endoplasmático rugosa de algunas células plasmáticas, formando los cuerpos de Russell eosinófilos redondeados. También se observan acumulaciones de proteínas intracelulares en ciertos tipos de lesión celular. Por ejemplo, el cuerpo de Mayori o hialina alcohólica es una inclusión eosinofílica citoplásmica en las células hepáticas que es muy característica de la hepatopatía alcohólica. Tales inclusiones están compuestas principalmente de filamentos intermedios agregados que presumiblemente resisten la degradación. La maraña neurofibrilar que se encuentra en... Aquí vemos la absorción de proteínas en forma de gotitas en el epitelio tubular renal. De reabsorción en forma de gotitas. Este es el epitelio tubular, son los túbulos. Y hay una absorción. Vamos a ver si son estas gotitas. Aquí el hígado graso. En A, posibles mecanismos que llevan a la acumulación de triglicéridos en el hígado graso. Las alteraciones en cualquiera de las etapas de captación, catabolismo o secreción pueden llevar a la acumulación de lípidos, ácidos grasos libres, en el hígado ácidos grasos, más acetato, alfa-glicerofosfato, triglicéridos, apoproteína, lipoproteínas, acumulación de lípidos, o también catabolismo, oxidación a cuerpos cetónicos, CO2, fosfolípidos, estrés de colesterol. Y en vez de detalle a gran aumento del cambio graso en el hígado, en la mayoría de las células el núcleo bien preservado se apretuja en el ribete desplazado del citoplasma alrededor de la vacuola grasa. Estas son vacuolas grasas y el núcleo se coloca en un costado. La maraña neurofibrilar que se encuentra en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer es una inclusión de agregados de proteínas asociados a microtúbulos y neurofilamentos, reflejo de desestructuración del citoesqueleto neuronal. Glucógeno. Unos depósitos intracelulares excesivos de glucógeno se asocian con anormalidades en el metabolismo de la glucosa o del glucógeno. En una diabetes mellitus mal controlada, el ejemplo principal del metabolismo anómalo de la glucosa se acumula glucógeno en el epitelio tubular renal, miocitos cárdicos y células beta de los islotes de Langerhans.
Se acumula también glucógeno en el interior del celular en un grupo de trastornos genéticos estrechamente relacionados denominados de modo colectivo enfermedades de almacenamiento de glucógeno o glucogenosis. En estas enfermedades, los defectos enzimáticos en la síntesis o degradación del glucógeno dan lugar a una acumulación masiva que de modo secundario lleva a lesión y muertes celulares. Gránulos de lipofucsina en un miocito cardíaco. Microscopía óptica. Depósitos indicados por flechas. Y B. Microscopía electrónica. Obsérvese la localización intralisosómica perinuclear. Ese debe ser en envejecimiento. Pigmentos. Los pigmentos son sustancias coloreadas que o bien son exógenas procedentes del interior del organismo o endógenas sintetizadas en el interior de este. El pigmento exógeno más común es el carbón. Un ejemplo es el polvo de carbón, contaminante ambiental ubicuo en la vida urbana. Cuando es inhalado es fagocitado por los macrófagos alveolares y transportado a través de los conductos linfáticos a los ganglios linfáticos traqueobronquiales regionales. Los agregados del pigmento ennegrecen los ganglios linfáticos y el parénquima pulmonar, antracosis. Unas grandes acumulaciones pueden inducir el desarrollo de enfisema o una reacción fibroblástica que puede dar lugar a una neumopatía grave denominada neumoconiosis de los trabajadores del carbón. Los pigmentos endógenos incluyen la lipofucsina, la melanina y ciertos derivados de la hemoglobina. La lipofucsina o pigmento del desgaste es un material intracelular granuloso insoluble de color amarillo parduzco que se acumula en una variedad de tejidos, sobre todo en el corazón, hígado y cerebro, en función de la edad o atrofia. La lipofucsina representa complejos de lípidos y proteínas que derivan de la peroxidación catalizada por radicales libres de lípidos poliinsaturados de las membranas subcelulares. No es lesiva para las células, pero es un importante marcador de una lesión anterior por radicales libres. El pigmento pardo, cuando se halla en grandes cantidades, imparte un aspecto al tejido que se denomina atrofia parda. Al microscopio electrónico, el pigmento aparece como gránulos perinucleares electrodensos. La melanina es un pigmento endógeno de color pardo negro producido en los melanocitos después de una oxidación de la tirosina a dihidroxifenilalanina, catalizada por la tirosinasa. Es sintetizada exclusivamente por los melanocitos localizados en la epidermis y actúa como pantalla frente a la radiación ultravioleta dañina. Aunque los melanocitos son la única fuente de melanina, los queratinocitos basales adyacentes de la piel pueden acumular el pigmento, por ejemplo en las pecas, al igual que los macrófagos térmicos. La hemosiderina es un pigmento granular derivado de la hemoglobina de un color amarillo dorado a pardo y se acumula en los tejidos donde hay un exceso local sistémico de hierro. El hierro es normalmente almacenado dentro de las células en asociación con la proteína apoferritina, formando micelas de ferritina. El pigmento hemosiderina representa grandes agregados de estas micelas de ferritina, fácilmente visualizados por microscopía óptica y electrónica. El hierro puede identificarse sin ambigüedad por la reacción histoquímica del azul de Prusia. Aunque la acumulación de hemosiderina puede ser patológica, pequeñas cantidades de este pigmento son normales en los fagocitos mononucleares de la médula ósea, vaso e hígado, en donde hay una degradación eritrocitaria. El exceso local de hierro y en consecuencia la hemosiderina es consecuencia de hemorragia. El mejor ejemplo es el cardenal común. Después del análisis de los hematíes, en el sitio de hemorragia los restos de hematíes son fagocitados por los macrófagos. El contenido de hemoglobina es catabolizado a continuación por los lisosomas con acumulación del hierro M en la hemosiderina. La gama de colores por los que pasa la equimosis refleja estas transformaciones. El color rojo-azul original de la hemoglobina es transformado a tonos variables de verde-azul por la formación local de biliverdina y la bilirrubina, bilis roja, del fragmento del M. Los iones de hierro de la hemoglobina se acumulan en forma de hemosiderina de color amarillo dorado. Cuando se produce una sobrecarga sistémica de hierro, la hemosiderina se deposita en muchos órganos y tejidos, lo que se denomina hemosiderosis. Se encuentra al principio en los fagocitos mononucleares del hígado, médula ósea, vaso y ganglios linfáticos,
y en macrófagos dispersos por todos los otros órganos. Al producirse una acumulación progresiva, las células parenquimatosas de todo el organismo, pero principalmente el hígado, páncreas, corazón y órganos endocrinos, se vuelven bronceadas a medida que se va acumulando el pigmento. Se produce hemosiderosis en el marco de un aumento de la absorción de hierro en la alimentación, alteración de la utilización de hierro, anemias hemolíticas, transfusiones. ¿Por qué? Porque los hematíes transfundidos constituyen una carga exógena de hierro. En la mayoría de los casos de hemosiderosis sistémica, el pigmento de hierro no daña las células parenquimatosas ni altera la función del órgano, a pesar de acumulaciones impresionantes. Sin embargo, se observan acumulaciones más extensas de hierro en la hemocromatosis hereditaria, con lesión tisular que incluye fibrosis hepática, insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus. Gránulos de hemosiderina en las células hepáticas. Aquí en A, sección teñida con hematoxilina eosina, que muestra un pigmento finamente granular de color dorado pardo. Y en B, reacción de azul de Prusia específica del hierro. Clasificación patológica. La calcificación patológica. La calcificación patológica es un proceso común en una amplia variedad de estados patológicos. Implica la sedimentación anormal de sales de calcio junto con pequeñas cantidades de hierro, magnesio y otros minerales. Cuando se produce la acumulación en tejidos muertos o que se están muriendo, se denomina calcificación distrófica. Se produce en ausencia de trastornos metabólicos del calcio, es decir, con concentraciones séricas normales de calcio. Sin embargo, la acumulación de sales de calcio en los tejidos normales se conoce como calcificación metastásica y casi siempre refleja un cierto deterioro en el metabolismo del calcio. Hipercalcemia. Debe observarse que mientras que la hipercalcemia no es un requisito para la calcificación distrófica, la puede exacerbar. Calcificación distrófica. La calcificación distrófica se encuentra en áreas de necrosis de cualquier tipo. Es virtualmente inevitable en los ateromas de la aterosclerosis avanzada, asociada con lesión de la íntima en la aorta y grandes arterias, y se caracteriza por la acumulación de lípidos. Aunque la calcificación distrófica puede ser un hallazgo incidental que indica una lesión celular pasada insignificante, puede ser también causa de disfunción de un órgano. Por ejemplo, puede desarrollarse calcificación en las válvulas cardíacas envejecidas o dañadas, lo que da lugar a un movimiento valvular muy limitado. La calcificación distrófica de las válvulas aórticas es una causa importante de estenosis aórtica en las personas de edad avanzada. Calcificación de la válvula aórtica. Vista desde arriba de una válvula aórtica no abierta en un corazón con estenosis aórtica calcificada. Las válvulas semilunares están engrosadas y fibróticas. Detrás de cada prueba se encuentran masas grandes e irregulares de calcificación distrófica que impiden una apertura normal de las válvulas. Morfología. Con independencia del sitio, las sales de calcio se muestran macroscópicamente como gránulos o grumos blancos finos que al tacto se sienten como depósitos arenosos. En ocasiones un ganglio linfático tuberculoso se convierte esencialmente en una piedra radiopaca. Histológicamente la calcificación se muestra como depósitos basófilos intracelulares, extracelulares o cambios, o ambos tipos. Con el tiempo puede formarse un hueso heterotópico en el foco de calcificación. La patogenia de la calcificación distrófica implica la iniciación o nucleación y la propagación, y ambas pueden ser intracelulares o extracelulares. El producto final a la larga es la formación de fosfato de calcio cristalino. La iniciación en sitios extracelulares se produce en vesículas rodeadas de membrana de aproximadamente 20 nanómetros de diámetro. En el cartílago y hueso normales se las conoce como vesículas de la matriz, y en la calcificación patológica derivan de células en degeneración. Se piensa que el calcio se concentra inicialmente en estas vesículas por su afinidad por los fosfolípidos de la membrana, mientras que los fosfatos se acumulan como resultado de fosfatasas unidas a la membrana. La iniciación de la calcificación intracelular se produce en las mitocondrias de las células muertas o que se están muriendo y que han perdido su capacidad para regular el calcio intracelular. Después de la iniciación de cualquier localización se produce la propagación de la formación de cristales. Este fenómeno depende de la concentración de calcio y de fosfato en los espacios celulares extracelulares, presencia de inhibidores minerales
y grado de colagenización, que favorece la velocidad del crecimiento de los cristales. Calcificación metastásica. La calcificación metastásica puede producirse en los tejidos normales cuando hay hipercalcemia. Las cuatro causas principales de la hipercalcemia son aumento de la secreción de la hormona paratiroidea debido a tumores paratiroideos primarios, o la producción de proteínas relacionadas con la hormona paratiroidea por otros tumores malignos, destrucción del hueso debido a los efectos de un recambio acelerado, por ejemplo, en enfermedad de Payet, y movilización o tumores como aumento del catabolismo óseo asociado con mieloma múltiple, leucemia o metástasis esqueléticas difusas. Trastornos relacionados con la vitamina D, que incluyen intoxicación por vitamina D y sarcoidosis, en la que los macrófagos activan un precursor de la vitamina D. Y 4. Insuficiencia renal, en la que la retención de fosfato lleva a hiperparatiroidismo secundario. Morfología. La calcificación metastásica puede producirse extensamente por todo el organismo, pero afecta principalmente a los tejidos intersticiales de la vasculatura, riñones, pulmones y mucosa gástrica. Los depósitos de calcio se asemejan morfológicamente a los descritos en la calcificación distrófica. Aunque por lo general no causa disfunción clínica, las calcificaciones extensas de los pulmones pueden producir radiografía inmune notables y déficits respiratorios, y los depósitos masivos en el riñón, nefrocalcinosis, pueden causar daño renal. Resumen: depósitos y calcificaciones intracelulares anormales. Los depósitos anormales de materiales en las células y en los tejidos son consecuencia de un aporte excesivo o de un transporte o catabolismo defectuosos. Depósitos de lípidos, cambio al graso, acumulación de triglicéridos libres en las células, resultado de una ingesta excesiva o de un transporte defectuoso, con frecuencia debido a defectos en la síntesis de las proteínas de transporte, manifestación de lesión celular reversible. Depósitos de colesterol, resultado de un catabolismo defectuoso y de una ingesta excesiva en los macrófagos y células musculares lisas de las paredes vasculares en la aterosclerosis. Depósitos de proteínas reabsorbidas en los túbulos renales, inmunoglobulinas en las células plasmáticas. Depósitos de glucógeno en los macrófagos de los pacientes con defectos en las enzimas lisosómicas que metabolizan el glucógeno, como tesaurosmosis de glucógeno. Depósitos de pigmentos típicamente indigestibles como carbón, lipofuncina, que son producto de desecho de la peroxidación de los lípidos. Hierro, por lo general debido a sobrecarga, como en la hemosiderosis. Y calcificaciones patológicas, calcificación distrófica, depósito de calcio en sitios de lesión celular y necrosis. Calcificación metastásica, depósito de calcio en tejidos normales causado por hipercalcemia, por lo general como consecuencia de un exceso de hormona paratiroidea. Envejecimiento celular. Continuaremos después.